La historia social del conocimiento de Peter Burke es un libro editado por Paidós, que es un libro erudito que trata de la erudición. Yo me he leído el primer tomo, el que va de Gutenberg a Diderot. ¿Y de qué trata? Trata de esos conceptos históricos que damos por asumidos, pero que en realidad en cada periodo de la historia o en cada sociedad han tenido significados distintos y qué se entendía por aquello en la época. Es un libro muy interesante, pero más bien como erudición, no más bien como placer intelectual. Se trata de lo que se entendía por libro, por universidad, por conocimiento, por lectura o sobre todo por esas comunidades de sabios, esa república de las letras de la que se habla tanto, que se dedicaban al conocimiento y entender las motivaciones o qué tipo de personas eran y qué motivaciones tenían para entender el conocimiento en las distintas épocas. Así, por ejemplo, en el libro aprendemos cosas tan interesantes como cómo se ordenaban las bibliotecas, que en el fondo es cómo tenían estructurado mentalmente el conocimiento en las distintas épocas. O aprendemos también cómo se leían los libros, es decir, ¿era una lectura intensiva de principio a final o más bien era una lectura diagonal que nos iba haciendo aprender? O cómo se editaban los libros, ¿no? Cómo era el método inglés, que me llama mucho la atención, de suscripción para conseguir suficiente capital para editar un libro, o qué tipo de libros se editaban en las distintas ciudades y ese tipo de cosas que es muy interesante. Hay datos que son muy curiosos. Dos voy a destacar. Por ejemplo, yo he aprendido que la enciclopedia de Alembert y Diderot no fue ni muchísimo menos la primera enciclopedia en el sentido de libro recopilatorio del conocimiento, que había muchísimas desde muchísimo más atrás. Estoy pensando también en las etimologías, por ejemplo, y había luego muchas que hubo mucho después. Yo eso lo desconocía. O, por ejemplo, me llama mucho la atención cómo anteriormente se leían los libros de historia con la idea de buscar ejemplos morales en ellos que nos sirvan para el presente. Y luego hubo un cambio y se empezaron a leer los libros de historia como buscando hechos o datos, pero no tanto enseñanzas morales. Creo que me parece mucho más interesante la anterior lectura. Evidentemente, a mí lo que más me ha interesado ha sido cuál es el rol de las universidades, ¿no? Y porque evidentemente creo que estamos ante una crisis de la universidad que no es la primera, porque la universidad evidentemente es un concepto histórico que surgió en un momento para cumplir unas funciones, ha pasado el tiempo, ha vivido varias crisis y ahora está viviendo otra nueva crisis. Voy a leer esto haciendo algunas citas, ¿no? Algunas citas del propio libro, esta de Bacon. Muy interesante, ¿no? En las costumbres e instituciones de escuelas, academias, colegios y cuerpos por el estilo destinados a servir de morada de hombres de ciencia y al cultivo del estudio, todo parece oponerse al progreso del conocimiento. ¡Wow! Lo que nos interesa a día de hoy. Esto me parece también muy interesante. En esa época se daba por supuesto, y por tanto, sin razonarlo expresamente, que las universidades tenían que concentrarse en la transmisión del conocimiento y no tanto en el descubrimiento del mismo. De igual manera, se presuponía que las opiniones e interpretaciones de los grandes sabios y filósofos del pasado no podían ser igualadas o refutadas por la posteridad. De modo que la tarea del profesor era comentar los puntos de vista de las autoridades, Aristóteles, Hipócrates, Tomás de Aquino. Me parece muy interesante porque la universidad a día de hoy parece que todo lo que tiene importancia es lo nuevo y en aquella época se decía, no, lo que tiene importancia es lo antiguo. Probablemente tenga que haber un justo intermedio entre los dos, pero yo creo que a día de hoy hay que darle mucha más importancia a lo antiguo en las universidades que a lo nuevo, que normalmente tiene entre 0 y nulo valor. Curiosamente, se fomentaba el debate, nos referimos a las universidades, especialmente la disputa formal, un sistema de confrontación semejante a un tribunal de justicia en que diversos individuos defendían o negaban una determinada tesis. A decir verdad, al comienzo de la Edad Moderna no se criticaban las universidades medievales por ser demasiado aquiescentes, sino por su talante excesivamente dado al debate. Algo que ahora nos podría parecer completamente increíble. Ojalá volviese el debate real a las universidades y se enseñase a los alumnos otra vez el trivium y el quadrivium en su justa proporción. No digo que va a ser lo único que se va a enseñar, pero sí creo que podemos aprender mucho de ellos. Así que ha sido un libro interesante de leer. No sé si lo recomendaría al gran público, más bien para un público especializado y entretenido por su erudición. Espero que lo disfruten.